Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hablar de un tema que es un poco polémico en las redes sociales, sobre todo en Twitter, que por cierto te recomiendo que me sigas si no lo haces, ya que es la red social que más me cuesta y más se me atraganta y no lo llevo muy bien. Te dejo aquí mi red social para que me sigas. Vamos a hablar de la rentabilidad de los torneos de póker en vivo. ¿Son rentables? ¿No son rentables? ¿Para quién son rentables? ¿Qué es el ROI que tanto oímos mencionar por las redes? ¿Cómo se calcula y si sirve para algo? Si tú también te haces estas preguntas, quédate hasta el final del vídeo que las vamos a resolver todas. Sin más preámbulos, damos paso al vídeo. Todos sabemos que cuando nos apuntamos a un torneo tenemos que pagar una entrada. De esa entrada hay que pagar unas comisiones que van para el casino y otras van para la organización del torneo. Lo voy a explicar con un ejemplo para que sea mucho más sencillo de entender. En este caso voy a usar el ejemplo del CNP, que es el Circuito Nacional de Póker, que es el único que yo he frecuentado en estos últimos años. Concretamente en este circuito hay que pagar una entrada de 550 euros. Los 50 euros van destinados a la organización del torneo para sufragar los gastos del personal, como serían los croupiers y los impuestos. Por lo tanto, nos quedamos con 500 euros. Pero de estos 500 euros también hay que quitar un 10% en este caso para la organización del torneo. Cuando decimos el organizador del torneo, ¿a qué es lo que estamos pagando? Pues estamos pagando al equipo de personas que hace que sea posible que se realice el torneo. Se encarga de transportar todo el material necesario como las mesas, las fichas, las cartas, la gente que está pendiente de que los streamings funcionen bien, realización, el personal dedicado a la fotografía, al marketing, las redes sociales. En realidad hay bastante gasto en organizar un torneo. Recapitulando, hemos pagado 550 euros para inscribirnos al torneo. Sin embargo, a la bolsa de premios solamente van 450. Vamos a pasar a la parte 2, que es cuando vemos si empieza a ser rentable o no. No te vayas, que es muy interesante. Hemos hablado de los gastos que tiene el casino y el organizador del torneo, pero también tenemos que hablar de los nuestros. Sí, nosotros también tenemos gastos. Para empezar, nos tenemos que trasladar al lugar donde se realiza el torneo. Más o menos vamos a poner unos 100 euros trayecto de ida y vuelta de media, porque habrá algunos torneos que te pille más cerca de casa y hay otros que quizás tengas que viajar un poquito más lejos, por lo que será más costoso. Otro de los gastos, quizás el más importante, es el alojamiento. Cambia mucho si el torneo que vas a disputar es en tu ciudad o te tienes que desplazar y quedarte unas cuantas noches en un hotel. Vamos a suponer que nos vamos a quedar 3 noches de media y que nos cuesta 60 euros por noche. Así que el hotel sería un total de 180 euros. Y el último gasto que tenemos que tener en cuenta es el gasto de la comida. Tenemos que desayunar, comer, cenar y quizás algo de snacks durante el día. Yo he sacado una media de 50 euros por día. Por lo que si hemos contado que nos quedamos 3 días, es un total de 150 euros. Todos estos gastos nuestros que acabamos de desglosar hace una suma de 430 euros. Pero no nos podemos olvidar que de los 550 que nos costaba la inscripción del torneo, 100 de ellos eran para comisión de casino y para el organizador de torneo. Por lo que esos 100 los tenemos que meter dentro de nuestros gastos. Así que la suma total real es de 530 euros. Jugar el torneo nos está costando 980 euros y simplemente 450 son los que van destinados para los premios. Os puedo decir que para marcharnos a casa even Steven necesitamos un 80% de ROI. Bueno, realmente nos iríamos ganando 10 euros. ¿Cómo he hecho ese cálculo? Os estaréis preguntando. Muy fácil, es una regla de 3. Os lo voy a dejar por aquí. Si 550, que es el buy-in, es 1, 980, que es el total de lo que nos cuesta ir a jugar el torneo, es X. Haciendo esta regla de 3 nos da 1,78 veces de media el buy-in para empatar y cubrir los gastos.
o lo que es lo mismo, necesitamos un 78% de ROI para empatar y cubrir los gastos. Ahora os estaréis preguntando, ¿un 78% de ROI es mucho? ¿Es poco? Es algo que depende del nivel de los jugadores. En mi experiencia, en este caso en concreto, que es el CNP, diría que el 78% de ROI lo podría tener unos pocos de los mejores jugadores. Y no olvidemos que eso es simplemente para empatar. El ROI es un dato que solamente se puede estimar, no se puede dar un dato exacto porque necesitaríamos saber el nivel que tiene cada jugador en cada torneo. Y eso es algo imposible de calcular. Y para añadir más complejidad también necesitaríamos muchísima muestra de cada jugador para que se pudieran sacar algún dato que otro más acertado. Conclusión, ¿son rentables los torneos de póker? Pues ya vemos que no de esta manera. Pero molan, sí, mucho, molan. Hay muchos jugadores que les importa bien poco la rentabilidad de los torneos porque lo hacen como hobby. No es tanto el ganar dinero, sino el ambiente social, la comunidad, hablar con la gente, divertirse, pasar un buen rato y la posibilidad de ganar un gran premio. Pero si realmente queréis jugar torneos y que sea rentable, os voy a dejar unos cuantos consejos. El primer consejo que te doy es que te juegues todos los torneos disponibles en el festival, ya que los gastos son fijos para que lo que estás gastando en las inscripciones sea lo máximo posible. Pasamos al consejo número 2. Llena las horas vacías que tengas jugando cash. Si te eliminan de un torneo y tienes más horas en el día antes de irte a descansar, lo mejor que puedes hacer es invertir tu tiempo sentándote en las mesas de cash, a poder ser las más altas. Consejo número 3. Yo sé que puede parecer muy obvio, pero no estoy muy segura de que todo el mundo lo lleve a cabo. Cuando vayas a un torneo en vivo, no tienes que gastarte 50 euros cada vez que vas a comer, ni tienes que ir a estrellas Michelin. Puedes perfectamente comer menús del día porque en España se come muy bien. Al igual que digo que no despilfarres en la comida, lo mismo en los hoteles. Puedes buscar un hotel de 50-60 euros la noche, no tienes por qué ir a hoteles de 5 estrellas. Mientras no haya ratas en tus hoteles, puedes quedarte a dormir bien. Y para concluir, el cuarto y último consejo que te daría es quizás algo obvio también, pero prioriza los torneos de tu ciudad. Obviamente no vas a tener que gastar en transporte, en comida, más que la que tienes que comer igualmente cada día, ni en hoteles. Y que puedes permitirte ser peor jugador ya que el ROI que necesitas es más bajo. What's the matter with you? Si llevas a cabo estos consejos y los maximizas, te puedo asegurar que es rentable jugar torneos en vivo. Déjame en los comentarios si cada vez que vas a jugar torneos piensas en alguna de estas cosas o si es algo totalmente nuevo para ti y te va a ayudar en el futuro. Si te ha gustado el vídeo, por favor no olvides dejarme un like y si no estás suscrito a mi canal, por favor hazlo, es gratuito. Nos vemos en el próximo torneo en vivo. Ya que has llegado hasta aquí en el vídeo, te voy a dar otro dato más que tienes que tener en cuenta para la rentabilidad de los torneos en vivo. Deberíamos hacer una estimación de lo que creemos que vamos a ganar de media en todo el festival que vamos a jugar y luego dividirlo entre las horas que hemos dedicado a jugar en ese festival. La cantidad que te dé es lo que estás ganando por hora y entonces lo puedes comparar con lo que estás ganando jugando lo que quiera que juegues en tu día a día. Ahora sí que sí, muchísimas gracias por quedarte hasta tan lejos en el vídeo y nos vemos en el próximo.